¿Sabes quién fue el hombre que pasó de no tener absolutamente nada a ser el séptimo más rico del mundo? Su nombre era Pablo Emilio Escobar Gaviria. Nacido en Medellín, Colombia, Escobar no solo acumuló una fortuna inimaginable de 25.000 millones de dólares, sino que también controló un imperio criminal capaz de desafiar a gobiernos enteros. Desde joven mostró una ambición desmedida. Mientras otros niños jugaban en las calles, él aprendía a sobrevivir, a negociar y a manipular, pasos que lo llevarían a convertirse en el más poderoso de su tiempo. Pero su historia no es solo de dinero y poder. Escobar intentó entrar a la política, buscando legitimidad y el control absoluto sobre Colombia. Apoyó a barrios pobres con obras sociales, se ganó admiración popular y soñó con convertirse en presidente, mientras su imperio criminal crecía en las sombras. Controlaba rutas de... Tenía miles de hombres a su disposición y ejercía un miedo que paralizaba ciudades enteras. Sin embargo, como toda historia, su ascenso tuvo un precio. La violencia, los atentados y la corrupción que lo acompañaban lo convirtieron en enemigo del Estado y de la comunidad internacional. Al intentar usar la política para proteger su imperio, Escobar comenzó a perderlo todo: aliados, territorio, control y finalmente su vida. Esta es la historia de un hombre que desafió al mundo, que combinó ambición, lujo y terror, y cuya leyenda todavía resuena décadas después. Prepárate para conocer la vida completa de Pablo Escobar, desde sus humildes comienzos hasta la caída del hombre que se atrevió a quererlo todo. Parte 1. Infancia y primeros pasos en el crimen. Escobar no siempre tuvo la riqueza y el poder que llegó a tener. Pablo nació el 1 de diciembre de 1949 en Río Negro, Colombia, en una familia humilde que le enseñó desde pequeño la importancia del trabajo y la astucia para sobrevivir. Su padre, Abel de Jesús Escobar, era contador y dueño de tierras, mientras que su madre, Hermilda Gaviria, era maestra de escuela. Aunque no eran pobres al extremo, Pablo creció viendo la desigualdad que existía a su alrededor, lo que despertó en él un deseo profundo de riqueza y poder desde muy joven. Desde niño, Escobar mostró una personalidad astuta, persuasiva y, en ocasiones, rebelde. Mientras otros niños jugaban en las calles, él exploraba negocios improvisados, vendiendo dulces o cigarrillos a sus compañeros, aprendiendo el valor del dinero y de la negociación. No tardó en entender que podía conseguir lo que quería usando ingenio y cierta audacia que rayaba en la travesura. Durante su adolescencia, Pablo comenzó a incursionar en pequeños delitos: robos de coches de lujo, contrabando y estafas. Su reputación crecía entre los barrios de Medellín, no solo por su capacidad de salirse con la suya, sino también por su carisma y habilidad para inspirar lealtad entre sus amigos. Su ambición era clara: no quería ser uno más, quería destacar y controlar su propio destino. Su educación formal fue limitada. Pablo era un estudiante promedio, pero su inteligencia práctica lo llevó a aprender sobre negociación, intimidación y estrategia, habilidades que más adelante aplicarían en el mundo del... Desde joven, se sintió fascinado por historias de mafiosos y criminales de renombre, en especial por figuras como Don Capone, cuya combinación de lujo, poder y control absoluto lo inspiraron profundamente. Pablo veía en él un modelo de cómo un hombre podía usar el crimen para alcanzar riqueza y respeto absoluto. Para finales de los años 60, Escobar ya había hecho conexiones con pequeños contrabandistas y comerciantes locales, aprendiendo a moverse entre la legalidad y el delito. Su primer contacto con el no fue directo con drogas, sino con contrabando de cigarrillos, marihuana y electrodomésticos, siempre buscando maximizar ganancias sin asumir riesgos mayores. Sin embargo, estos primeros pasos sentaron las bases para su posterior entrada al lucrativo negocio de la donde su ambición desmedida y su capacidad de organización le permitieron superar rápidamente a rivales más experimentados. Un dato importante es que Pablo, desde joven, también comprendió la importancia de la lealtad y la familia. Rodearse de amigos y aliados que compartieran su visión se convirtió en una estrategia que mantendría durante toda su vida. Desde estos primeros años se nota el patrón: combinar astucia, carisma y audacia para escalar posiciones, siempre un paso adelante del resto. Mientras otros jóvenes soñaban con trabajos estables, Escobar soñaba con poder absoluto y riqueza sin límites. Cada robo, cada negocio ilegal y cada riesgo asumido lo acercaban a la figura que décadas después dominaría Colombia y se convertiría en uno de los hombres más ricos y temidos del mundo.
Esta etapa de su vida demuestra que el origen humilde no fue un obstáculo, sino un combustible para su ambición. Una ambición que lo llevaría a desafiar gobiernos, rivales y la propia historia. Parte 2. Primeros pasos en el narcotráfico y aliados de Escobar. A medida que Pablo Escobar crecía, su ambición y habilidades para los negocios ilegales también lo hacían destacar. Ya no se trataba solo de contrabando de cigarrillos o pequeños robos. Su mirada estaba puesta en un negocio mucho más lucrativo y peligroso: la cocaína. Inspirado por la historia de mafiosos legendarios como Al Capone, quien combinaba violencia, estrategia y riqueza para dominar Chicago, Pablo entendió que el crimen podía ser un camino hacia poder absoluto y reconocimiento global. Escobar, desde corta edad, comprendió que un empleo común no era lo suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, por lo que decidió adentrarse por completo al mundo del contrabando. Su primer gran socio fue Alfredo Gómez López, un contrabandista con experiencia que le enseñó las bases del comercio ilegal a gran escala. Juntos empezaron a transportar Colombia hacia Estados Unidos, aprendiendo a sortear controles policiales y a moverse con rapidez y discreción. Estos primeros negocios le dieron a Pablo una visión clara. El mercado de drogas era más lucrativo y menos regulado que cualquier otra empresa que hubiese visto hasta entonces. En esta etapa también comenzó a rodearse de amigos y aliados de confianza, muchos de ellos provenientes de su barrio en Medellín. Estos hombres serían fundamentales más adelante para consolidar el cartel de Medellín, pues Escobar comprendió desde temprano que el éxito en el crimen dependía de la lealtad y la disciplina de su equipo. Entre ellos, destacaban sus hermanos y primos, quienes compartían su visión y lo apoyaban en decisiones clave. Aunque sus nombres no siempre se mencionan en la historia oficial, su papel fue vital para proteger a Escobar y expandir su influencia. Durante estos años, Pablo también demostró un talento excepcional para el liderazgo y la organización. No solo planeaba transporte llevaba a la ley, sino que también enseñaba a su equipo cómo actuar con rapidez y coordinación, creando estructuras que años después se convertirían en un imperio casi impenetrable. Cada operación era un paso más hacia su objetivo: ser el hombre más poderoso del mundo criminal y el séptimo más rico del mundo. En los años 70, Escobar y su primo comenzaron a capitalizar la creciente demanda de Estados Unidos. Aprovechando la geografía de Colombia, el clima de corrupción y la falta de control policial efectivo, empezaron a producir, transportar y distribuir en escala. Esta etapa marcó el nacimiento de lo que eventualmente sería el Cartel de Medellín, una organización que combinaba violencia, sobornos, intimidación y un flujo constante de riqueza. Pablo también mostró desde el principio una inteligencia estratégica. Aprendió a sobornar autoridades locales, a corromper policías y funcionarios y a usar la violencia solo cuando era estrictamente necesaria. Esta combinación de astucia, carisma y brutalidad lo convirtió en alguien temido y respetado, capaz de manejar un imperio clandestino sin dejar huellas directas. Además, en este periodo también comenzó a sentar las bases de su filosofía de poder, la famosa regla del plata o plomo, ofrecer dinero o que pusiera en su camino. Esta estrategia le permitió mantener la lealtad de sus aliados y asegurarse de que sus enemigos pensaran dos veces antes de desafiarlo. Cada acción, cada movimiento estaba calculado para expandir su influencia y consolidar su dominio, demostrando que su ambición no tenía límites. Estos primeros pasos fueron determinantes. No solo le dieron experiencia y riqueza, sino que también le enseñaron la importancia de la red de personas que lo rodeaba, desde socios iniciales hasta amigos leales y familiares. Sin ellos, su ascenso al poder absoluto habría sido imposible. Esta etapa de su vida revela cómo un hombre con visión, carisma y audacia puede transformar pequeños negocios ilícitos en un imperio global que cambiaría la historia del crimen organizado para siempre. Parte 3. Auge del Cartel de Medellín y consolidación del poder. A mediados de los años 70 y principios de los 80, Pablo Escobar ya no era un simple contrabandista. Se estaba convirtiendo en el más temido y respetado de Colombia. Su habilidad para organizar rutas de cocaína, sobornar autoridades y mantener a su equipo leal permitió que el Cartel de Medellín creciera hasta convertirse en una máquina casi imparable de riqueza y violencia. Junto a su primo Gustavo Gaviria, considerado su mano derecha, Escobar estableció un sistema de producción, transporte y distribución de
exportaba toneladas semanales a Estados Unidos. Gustavo era crucial. Gestionaba la logística, negociaba con socios internacionales y aseguraba que las operaciones se mantuvieran eficientes y seguras. Sin él, Escobar habría tenido dificultades para mantener el control total sobre el imperio. Durante este auge, Escobar también fortaleció su cúpula de aliados leales. Entre ellos estaban hombres como John Jairo Arias Tascón, conocido como Pinina, y otros sicarios que formarían la columna vertebral de su ejército privado. Su filosofía era clara: quienes fueran leales recibirían protección y riqueza, mientras que los traidores enfrentarían consecuencias letales. La fidelidad se convirtió en una moneda tan valiosa como el dinero. El poder de Escobar no solo se basaba en la violencia y la intimidación, también supo construir una imagen de benefactor social. En barrios pobres de Medellín, financiaba escuelas, canchas deportivas y viviendas, ganándose la admiración de la población. Esta doble faceta, de villano y héroe popular, le permitió mantener cierta inmunidad social frente a las autoridades locales, mientras continuaba expandiendo su imperio. La violencia estratégica era una herramienta fundamental. Escobar no dudaba en ordenar asesinatos de rivales, políticos y policías que representaran una amenaza. Su poder se consolidaba no solo con dinero, sino también con miedo. Los atentados con bombas, los secuestros y las ejecuciones eran parte de un plan calculado para asegurar su control absoluto sobre Medellín y sus rutas de narcotráfico. Durante estos años, también se destacó por su inteligencia para negociar con políticos y empresarios, infiltrando instituciones y comprando influencias clave. Esto le permitió proteger parte de su imperio mientras buscaba una legitimidad política parcial, sentando las bases de su futura incursión en el Congreso colombiano. Su ambición no tenía límites. Quería poder absoluto, tanto en el mundo criminal como en la política. El auge del cartel de Medellín también estuvo marcado por su guerra abierta con rivales y carteles de otras regiones. Las alianzas y traiciones se sucedían constantemente, y Escobar supo imponerse mediante la combinación de estrategia, violencia y diplomacia calculada. Cada victoria ampliaba su reputación y su control sobre el mercado, convirtiéndolo en una figura casi intocable. En lo personal, Escobar mantenía su vida familiar protegida, asegurándose de que su esposa e hijos vivieran cómodamente y alejados de los riesgos directos. Su capacidad de equilibrar violencia extrema y cuidado familiar era otro factor que consolidaba su leyenda. Un hombre despiadado en el mundo criminal, pero protector y generoso en su hogar. Esta etapa de su vida representa el máximo ascenso antes de la inevitable caída. Cada operación exitosa, cada alianza sólida y cada acto de violencia estratégica lo acercaba a ser el hombre más poderoso del mundo criminal, mientras sembraba las semillas de los conflictos que eventualmente conducirían a su declive. El cartel de Medellín no solo dominaba Colombia, su influencia se extendía internacionalmente, controlando rutas, mercados y gobiernos, y dejando claro que Pablo Escobar había transformado el crimen organizado en una fuerza imparable y global. Parte 4. Máximo poder, riqueza y política. A comienzos de los años 80, Pablo Escobar ya no era solo un narcotraficante. Se había convertido en el hombre más poderoso de Colombia, con un imperio que movía toneladas de Estados Unidos y otras partes del mundo. Se estima que exportaba entre 30 y 50 toneladas semanales, con un valor aproximado de $50,000 por kilo, acumulando una riqueza que lo posicionó como el séptimo hombre más rico del planeta, con un patrimonio cercano a los $25,000 millones. Su influencia no solo era económica, sino también política. Escobar comprendió que para proteger su imperio necesitaba legitimidad y poder legal. Por ello, en 1982 decidió incursionar en la política, apoyando proyectos comunitarios en barrios pobres, financiando viviendas, escuelas y canchas deportivas. Su objetivo era claro: ganarse el apoyo popular y acceder a posiciones de poder, incluso llegando a soñar con la presidencia de Colombia. El control absoluto de Escobar se extendía también a su vida familiar. Su esposa, Victoria Eugenia Henao, y sus hijos Juan Pablo y Manuela vivían con lujos y seguridad, protegidos por un ejército de sicarios y guardaespaldas. Sin embargo, Pablo combinaba esta vida familiar con extravagancias propias de un hombre que quería todo: autos de lujo, helicópteros, propiedades en Colombia y el extranjero, y una de sus residencias más icónicas, la Hacienda Nápoles, con un zoológico privado, caballos de raza
y un sinnúmero de comodidades que mostraban su poder absoluto. Escobar también era conocido por su meticulosidad financiera y obsesión por el dinero en efectivo. Su fortuna estaba literalmente apilada en sus propiedades, gastando miles de dólares mensuales solo en ligas para billetes. Cada centavo estaba controlado, reflejando su obsesión por el dominio total del capital y el imperio que había construido. Durante esta etapa, el poder de Escobar también se reforzaba mediante la intimidación y sobornos. Ordenaba asesinatos de rivales y funcionarios corruptos, mientras mantenía a miles de policías y militares leales mediante sobornos o amenazas. Su ejército privado de 3.000 hombres, liderado por asociados de confianza, aseguraba que nadie desafiara su autoridad. Su lema, plata o plomo, se volvió un símbolo de su filosofía. Riqueza o muerte para quien se interpusiera en su camino. A pesar de su riqueza y poder, Escobar no descuidaba su imagen pública. Sabía que ser querido por el pueblo le daba cierta protección frente a las autoridades. Por eso, invertía en obras sociales, construyendo casas, financiando servicios comunitarios y convirtiéndose en una figura de adoración para barrios enteros de Medellín. Esta dualidad, villano y benefactor, consolidó su reputación como un hombre de extremos, capaz de lo peor y de lo mejor, según convenía a sus intereses. Pero la ambición de Escobar tenía límites, y fue al intentar usar la política para proteger su imperio criminal, comenzó a atraer la atención de enemigos más poderosos: el gobierno colombiano, la DEA y la comunidad internacional. Cada movimiento que hacía para asegurar su poder en la política era una apuesta arriesgada, y cada exceso aumentaba el riesgo de su caída. Esta etapa representa el cénit de su poder, donde riqueza, violencia, influencia política y vida familiar se entrelazaban, creando la imagen de un hombre casi invencible. Sin embargo, cada decisión, cada asesinato y cada apuesta política preparaban el terreno para la caída inevitable. La persecución, la guerra contra el gobierno y el desmoronamiento del imperio que él mismo había construido con tanto esfuerzo y astucia. Parte 5. Conflictos, persecución y caída del imperio de Escobar. A mediados de los años 80, el imperio de Pablo Escobar comenzó a mostrar grietas. Su incursión en la política, que inicialmente buscaba legitimidad y protección, terminó siendo un error estratégico. Su intento de convertirse en presidente y controlar a los políticos del país lo convirtió en un enemigo directo de funcionarios, jueces y autoridades internacionales, que comenzaron a perseguirlo con más fuerza que nunca. El punto de quiebre llegó en 1984, cuando el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla denunció públicamente los vínculos de Escobar con el narcotráfico. Esta acción desencadenó una reacción en cadena: la extradición a Estados Unidos, la presión de la DEA y la persecución de Colombia. Escobar respondió declarando una guerra abierta contra el gobierno, usando atentados con bombas, asesinatos selectivos y terror urbano para intimidar a quienes se interponían en su camino. Durante esta época, Pablo demostró su capacidad estratégica y crueldad. Organizó la muerte de funcionarios, periodistas y políticos que buscaban extraditarlo o debilitar su poder. Entre las víctimas se incluyen al periodista Guillermo Cano, al candidato presidencial Luis Carlos Galán y secuestros de personalidades influyentes como Andrés Pastrana, quien luego se convertiría en presidente. Cada acción estaba cuidadosamente calculada para mantener el control y enviar un mensaje de fuerza absoluta. La guerra de Escobar no se limitaba a individuos. Utilizó explosivos para atacar edificios gubernamentales y espacios públicos, causando terror en ciudades enteras. Entre sus actos más notorios está la explosión de un avión de Avianca, que dejó más de 100 muertos, demostrando que su alcance y brutalidad eran casi ilimitados. Sin embargo, estas acciones también aumentaron la presión internacional y despertaron la formación de grupos especiales como el Bloque de Búsqueda, encargado de capturar a Escobar y desmantelar su imperio. En 1991, buscando cierta paz y protección, Escobar aceptó entregarse al gobierno bajo la condición de no ser extraditado a Estados Unidos. Construyó para sí mismo la famosa La Catedral, una prisión de lujo donde continuó operando su cartel prácticamente sin restricciones. Pero la complacencia duró poco. La corrupción y los excesos llevaron a que las autoridades intentaran trasladarlo a una cárcel convencional, momento que desató su huida y paranoia total. Durante los últimos años de su vida, Escobar vivió aislado y bajo constante vigilancia. Intentó proteger a su familia mientras era perseguido por el Bloque de Búsqueda, paramilitares y fuerzas internacionales.
Sin embargo, su contacto con seres queridos terminó traicionándolo indirectamente. La policía logró rastrear su ubicación mediante llamadas a su familia. Finalmente, el 2 de diciembre de 1993, tras un intenso enfrentamiento con la policía en los tejados de Medellín, Pablo Escobar fue abatido, poniendo fin a una de las vidas más legendarias y violentas del crimen organizado mundial. Su muerte fue un evento histórico que paralizó Colombia, y su funeral, realizado al día siguiente, reunió a miles de personas, entre admiradores, temerosos y curiosos, marcando el cierre de un capítulo sangriento en la historia del país. La caída de Escobar muestra que el poder absoluto tiene un precio y que incluso los hombres más astutos y temidos no pueden escapar de las consecuencias de sus acciones. Su vida, desde la infancia humilde hasta convertirse en un emblema del es un relato de ambición desmedida, inteligencia estratégica y violencia extrema, que sigue siendo estudiado y debatido décadas después. Parte 6. Legado, curiosidades y repercusión histórica. Aunque Pablo Escobar murió el 2 de diciembre de 1993, su historia no desapareció con él. Su influencia en Colombia y en el mundo del crimen organizado permanece como un ejemplo extremo de ambición, poder y destrucción. Su vida dejó enseñanzas dolorosas y advertencias sobre hasta dónde puede llegar un hombre guiado únicamente por el deseo de riqueza y control. Uno de los legados más visibles de Escobar fue su impacto en la familia. Su esposa, Victoria Eugenia Henao, y sus hijos Juan Pablo, Sebastián Marroquín y Manuela Escobar sobrevivieron a la tormenta de violencia que dejó su imperio. Juan Pablo cambió su nombre para empezar una vida lejos de la sombra de su padre, y hoy habla públicamente sobre la historia de Escobar, mientras Manuela ha mantenido un perfil extremadamente bajo, intentando vivir fuera del foco mediático. La familia muestra cómo incluso los vínculos más cercanos pueden verse profundamente afectados por la ambición desmedida de un ser querido. Escobar también dejó un legado cultural y mediático. Su vida ha inspirado películas, series, documentales y libros, convirtiéndolo en un personaje casi mítico que sigue fascinando al mundo. Desde su lujo extremo en la Hacienda Nápoles, hasta sus excentricidades como coleccionar autos, animales exóticos y billetes en montones gigantescos, Escobar se convirtió en un símbolo del poder absoluto y la extravagancia ilimitada. Entre las curiosidades menos conocidas, destacan sus estrategias de guerra urbana y sus códigos de lealtad. Su ejército privado no solo protegía su imperio, sino que funcionaba como una organización militarizada, entrenada para ejecutar operaciones complejas y defender a su líder. Además, su frase plata o plomo se volvió emblemática, reflejando su filosofía: o aceptas la riqueza que él ofrecía, o pagas con tu vida. Esta dualidad de sobornos y violencia extrema marcó la forma en que operó durante toda su carrera. El impacto de Escobar en Colombia fue profundo y duradero. Por un lado, financió proyectos sociales y se ganó el afecto de muchos barrios pobres. Por otro, sembró miedo, violencia y caos, dejando cicatrices que la sociedad aún recuerda. Su imperio demostró cómo la corrupción y el crimen organizado pueden infiltrarse en instituciones políticas, económicas y sociales, alterando el rumbo de un país entero. A nivel internacional, Escobar mostró que un hombre puede desafiar gobiernos y sistemas legales con inteligencia estratégica, alianzas poderosas y violencia calculada. Su historia es un caso de estudio sobre cómo el poder y la ambición pueden elevar a un individuo a la cima, pero también sobre cómo esos mismos elementos pueden precipitar su caída. Finalmente, la leyenda de Pablo Escobar sigue viva porque combina todos los elementos del drama humano extremo: humildes comienzos, ambición desmedida, astucia, violencia, riqueza y caída inevitable. Desde las calles de Medellín hasta los rincones más remotos del mundo, su nombre sigue evocando fascinación y terror, recordándonos que el precio del poder absoluto rara vez es barato, y que incluso los hombres más astutos y ricos del planeta no pueden escapar de las consecuencias de sus decisiones. Esta es la historia completa de Pablo Escobar, el hombre que pasó de la pobreza a ser uno de los más poderosos del mundo, cuya vida, muerte y legado continúan marcando la historia del crimen, la política y la cultura global hasta nuestros días. ¿Cuál crees que fue la razón por la que Escobar lo perdió todo? Déjamelo saber en los comentarios. Agradezco que hayas visto el documental. No olvides apoyarme con tu like y suscribirte al canal para más documentales como estos.